Buenos días, chicos. En este video vamos a encontrar una pequeña explicación sobre estequiometría y los cálculos estequiométricos para grado décimo. Este video lo voy a partir en dos. Entonces vamos a empezar con la primera parte. Para poder hablar de estequiometría o cálculos estequiométricos, tenemos que hablar de una ecuación balanceada. Entonces tengo la ecuación. Óxido fosfórico, que es P4O10, más agüita, me produce ácido fosfórico, que es H3PO4. El orden para poder balancearlo son metales, no metales, hidrógenos y oxígenos. En este caso no tenemos metales, entonces vamos a empezar directamente con los no metales. No metal, en este caso, en este ejemplo, el no metal es el fósforo. Entonces tengo 4 fósforos, entran 4 fósforos y salen un fósforo. Entran 2 hidrógenos y salen 3 hidrógenos. Y entran 11 oxígenos, 10 del óxido fosfórico más el oxígeno de la agüita, van 11, y salen simplemente 4. Claramente está desbalanceada. Entonces, para poder balancear, vamos a utilizar los coeficientes y eso nos va a ayudar a balancear la ecuación. Los coeficientes, recuerden que son números que se colocan antes del compuesto y me multiplican. Ojo, me multiplican todos los elementos de ese compuesto. Entonces, si yo coloco un 6 en el agüita y coloco un 4 en el ácido sulfúrico, vamos a mirar cómo nos va el balanceo. Entonces, entrarían 4 fósforos y entrarían 4 por 1. Recuerde que aquí hay un solo fósforo multiplicado por el 4. 4 por 1, 4. Saldrían 4 fósforos. Entran 4 y salen 4. Vamos con los hidrógenos. Los hidrógenos entraban inicialmente 2, pero como coloqué el 6 acá, entonces 6 por 2, 12. Entran 12 hidrógenos. Ahora, inicialmente salían 3, pero coloqué este coeficiente 4 acá, me multiplica 3 por 4, 12. Entonces, entran 12 hidrógenos, salen 12 hidrógenos. Vamos por los oxígenos. Aquí hay 10 oxígenos en el óxido fosfórico, más 6 por 1, 6. 6 oxígenos más 10 oxígenos de este óxido me entran 16 oxígenos. Ahora, 4 por 4, porque recuerden que inicialmente saldrían 4 oxígenos y coloco este coeficiente 4 acá y me multiplica, entonces 4 por 4, 16. Ya está balanceada la ecuación. Ahora, vamos a expresar esta ecuación en las diferentes unidades. ¿Cuáles unidades? Mol, gramos y moléculas. Recuerden que estas moléculas tienen que ver con el número de Avogadro. Entonces, escribimos la ecuación ya balanceada y decimos que vamos a expresarlo primero en moles. Entonces, una mol de óxido fosfórico más 6 moles de agua me producen 4 moles de ácido fosfórico. ¿De dónde saco ese 4 y ese 6? De los coeficientes que acabamos de utilizar para poder balancear. Ese 6 significa que hay 6 moles y ese 4 significa que hay 4 moles. Como aquí no hay número, asumo que es un 1. ¿Listo? Ahora vamos a hallarlos en gramos. Para poderlos hallar en gramos, tenemos que hacer los siguientes cálculos. Vamos a dejar un momento nuestras ecuaciones, nuestra ecuación balanceada y vamos a trabajar en esto. Entonces, tenemos que óxido fosfórico. El óxido fosfórico entonces tiene 4 oxígenos y 4 fósforos y 10 oxígenos. Peso atómico del fósforo me da 30.973 gramos. A eso lo voy a multiplicar por 4 porque tengo 4 fósforos y me da un total de 123.892 gramos. Ahora, tengo el oxígeno. Peso atómico del oxígeno 16, pero como tengo 10 me da 160. Peso molecular del óxido fosfórico. Sumo el peso de los 4 fósforos más el peso de los 10 oxígenos y me da un total de 283.892 gramos. Y recuerden que no se les olvide que el peso molecular de un compuesto es igual al peso de una mol. Entonces, por ende, el peso de esta mol equivale a 283,892 que vamos a colocar en este lado de acá, debajo del óxido
de fósforo, óxido fosfórico. ¿Listo? Entonces me decimos que 892 gramos de óxido fosfórico entran en este momento. Vamos para el siguiente compuesto. El siguiente compuesto es el agüita. El agüita dice que tengo hidrógeno y oxígeno. ¿Cuántos hidrógenos tengo? 2. Entonces voy a coger el peso de un hidrógeno, que es 1.007, lo voy a multiplicar por 2 y me da un total de 2.014. Más el peso molecular del único oxígeno, que es 16, entonces me da un total de 18,014. Y ese es el peso molecular del agua, es el mismo peso de una mol. Pero la ecuación me está diciendo que no es una mol, que son ¿cuántos? Que son 6 moles. Entonces cojo ese peso de 16.18 y lo voy a multiplicar por 6 moles. O hago el factor de conversión. 6 moles, cojo esta ecuación que está aquí y decimos que 6 moles de agua lo multiplico por una mol, cuando una mol equivale a 18.014 gramos. Entonces 6 por 18 dividido 1 y me da un total de 108,084 gramos, que son los 6 moles. Ese valor lo voy a colocar debajo del correspondiente. 6 moles de agua equivalen a 108,80... 6 moles de agua equivale a 108,084 gramos de agua. Y vamos para el último, el ácido fosfórico. El ácido fosfórico dice que tiene 3 hidrógenos, un fósforo y 4 oxígenos. El hidrógeno, el peso atómico del hidrógeno es 1.007, ese lo voy a multiplicar por 3 y me da un total de 3,021 gramos. El fósforo no tengo sino 1, entonces el peso atómico del fósforo es 30.973 gramos. Y por último el oxígeno. El oxígeno pesa 16 gramos y como son 4 lo multiplico por 4 y me da 64. Peso molecular del ácido fosfórico es sumando los hidrógenos, el fósforo y los oxígenos y me da un total de 97.994. Ese peso molecular es el peso de una mol, pero resulta que no tengo una sola mol, sino que tengo 4 moles. Tengo 4 moles, entonces ¿qué tengo que hacer? Hacer el factor de conversión. 4 moles de ácido fosfórico por, si una mol, recuerden que como un moles aquí está multiplicando, lo tengo que colocar abajo para poderlos cancelar y los gramos me quedarían arriba para que me den la unidad que necesito. Entonces, 4 moles de ácido fosfórico por, si una mol de ácido fosfórico equivale a 97 o pesa 97,994 gramos. Mol de ácido fosfórico por mol de ácido fosfórico se me cancelan, este está multiplicando, este está dividiendo y las unidades que me quedan vivas son gramos. En total me queda un total de 391,976 gramos las 4 moles. Ese valor lo voy a colocar en la ecuación correspondiente, 391,973 gramos de ácido fosfórico. Eso en cuanto a gramos. Nos faltan las moléculas. Para las moléculas, recuerden esto. Número de Avogadro es igual que una mol, independiente de lo que sea elemento, sea compuesto, va a tener dentro de su paquetico 6.022 por 10 a la 23 átomos o moléculas. Esto es el número de Avogadro y con esto voy a sacar la cantidad de moléculas que tiene cada compuesto. En esta ecuación, todos tanto los reactivos como el producto son compuestos, entonces no voy a hallar átomos, sino que voy a hallar moléculas. Entonces, decimos que óxido fosfórico, tengo una mol de óxido fosfórico, por ende tengo 6.022 por 10 a la 24. En el agua tengo 6 moles, entonces cojo 6.022 por 10 a la 24, que equivale a una mol, y eso lo voy a multiplicar por 6, y me da un total de 3.6132 por 10 a la 24 moléculas de agua. Y por último, el ácido fosfórico. Dice que son 4 moles, entonces cojo el valor de una mol, 6.022 por 10 a la 23 moléculas, y lo multiplico por 4, que son la cantidad de moles que tengo en la ecuación balanceada, y me da un total de 2.4088 por 10 a la 24 moléculas de ácido fosfórico. Esos 3 valores lo voy a colocar en sus espacios correspondientes. Entonces, debajo del
Debajo del óxido fosfórico coloco el peso, la cantidad de moléculas de una mol, que es 6.022 por 10 a la 23 moléculas de óxido fosfórico, perdón. Ahora, el agua. El agua dice que son 3.6132 por 10 a la 23 moléculas de agua. 3.6132 por 10 a la 24 moléculas de agua, me equivoqué en el anterior, pero bueno, 23, dije 23 y son 24. Y por último, las 4 moles de ácido fosfórico me da un total de 2.4088 por 10 a la 24 moléculas de ácido fosfórico. 2.4084 por 10 a la 24 moléculas de ácido fosfórico. Y así, rápidamente, es como se saca la información en las diferentes unidades de la ecuación balanceada, en moles, en gramos y en moléculas.